Comunidad de Fe Reformada Berín llega a ustedes y hasta el interior de su hogar para comunicarles el Evangelio del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en labios de nuestro presbítero Óbil Ramírez Pérez, quien expondrá con diligencia la palabra de Dios con doctrina sana, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, con fidelidad, dando a conocer todo el consejo de Dios, procurando la gloria de Dios, la conversión, exhortación, edificación y consolación de la salvación de las almas. Ahora hablamos de esta reglamentación de estas obras. En cuanto a las obras humanas, actos, hechos, en cuanto work significa trabajo, en inglés worshiping, adoración, podemos decir dos palabras y la queremos separar, work, trabajo, worship y adoración. Toda nuestra vida es adoración al Señor. Y dice aquí, en cuanto a las obras humanas, son actos humanos, están motivados bajo una perspectiva de Caín o están diseñadas de una perspectiva de Abel, de ser. Por lo tanto, hermanos, tenemos dos corrientes en el mundo de Dios: las obras de los regenerados y las obras de los que no están regenerados, de los que dicen ser nominalistas, cristianos nominalistas, pero están pobres en doctrina, pobres en su quehacer cotidiano. Y dice aquí, en cuanto a las obras, en cuanto al trato, en cuanto a los hechos, en cuanto a todas las actividades, todos los asuntos que rodean actividades ordinarias o extraordinarias. Y dice aquí, por la palabra de tus labios. Mira, aquí ya entra, miren, por esta regla absoluta, por esta exposición de la excelencia, por lo que está apuntando al Cordero de vida, aquel Cordero que fue inmolado, por esa palabra viva y eficaz, por esa palabra que la ley de Jehová es perfecta, esa palabra vivificante, por esa palabra me ha alumbrado mis actos. Entonces aquí nuestros actos no están desprendidos de la palabra de Dios, nuestros actos están sometidos al juicio de la palabra de Dios. Dos cosas tan importantes. Por eso el pastor Regrán decía, el pueblo y la promesa en el Nuevo Testamento es que ya llegó el rey, pero llega la legislación. Conéctate con nosotros, conéctate con nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos a nuestro Dios. Dios soberano, tú siempre eres maravilloso a través de tus obras, pero la mayor obra en la cual nosotros siempre estamos agradecidos es aquel que un día vino y tocó nuestra humanidad, tocó lo terrenal. Tú llegaste, oh Señor, a tu pueblo y le diste a conocer las maravillas de tu ley. Deliciosamente te alegrabas, oh Señor, con tu Hijo, y cada acto que hacía lo hacía en obediencia a tu palabra ley. Nosotros, oh Señor, también queremos deleitarte a través de nuestros hechos, y esos hechos deben ser a través de ir a tu palabra y entender tus maravillas a través de tu Espíritu Santo. Dirígenos, oh Señor, dirígenos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. El Salmo capítulo 17, del 1 al 15. Vamos a pensar en el tema, mis hermanos. Nuestra causa debe ser sometida al juicio de Dios. Nuestra causa. Y el versículo 1 al 15 está hablando de esa situación de una causa justa. En primer lugar, hermanos, vamos a exponer
la bondad de esa causa. Nuestra causa debe tener bondades, y esas bondades es una respuesta a lo que Dios hace en nuestras vidas. Aún consciente de que esas obras que hacemos no son propias, son hechas en base a un fundamento que nosotros consideramos en primera instancia es la palabra de Dios. Pero vamos a ver la exposición de David de esta causa justa. Dice el versículo 1: oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Si nosotros comenzamos a exaltar a David, si nosotros comenzamos a decir que ese es un hombre íntegro, que no tiene tachas, comenzamos mal, hermanos. Porque David no está diciendo, mira, mi justicia. Dice, mira, una causa justa. Los enemigos se han levantado, lo han pisoteado su honor. Desde el capítulo 3 encontramos esa lucha, difamación, hay muchas acusaciones mal fundadas, mal motivadas, que promueven la gloria del hombre y no promueven la gloria de Dios. Entonces aquí encontramos una causa justa, dice, juzga, o sea, está diciendo, mira, yo no tengo otro tribunal, yo ya no puedo confiar en el hombre, yo ya no puedo decirle al hombre desde una situación, porque todo incluso puede sacar una perspectiva enajenada, y solamente presento a esos enemigos, que son mis enemigos, y me presento también ante tu tribunal, y tú juzgas la causa. Tú juzgas la causa. Entonces David está diciendo, mira, yo no quiero decir que soy perfecto, que tengo méritos propios. No hay nada en nosotros, amados hermanos. No es una oración justa, diciéndome, mira, por esto, ahora sí, cúmpleme. Estos son mis méritos. Y el versículo 1 dice, una causa justa. Una causa, que podrá haber muchas causas, pero solamente está diciendo el motivo de su vivir, de su integridad. Y dice el versículo 1, está atento. Ahora sí, ponme atención a mi clamor. Y cuando habla de clamor, no está hablando de decir nada más hablar por disparates. Nuestras oraciones deben ser con mucho entendimiento en el Espíritu Santo, porque aquí encontramos esa dirección en el Espíritu Santo, donde David presenta la causa al Dios fiel y justo, como el Dios legislador, como el Dios que ejecuta sus leyes y como el Dios que aplica sus leyes. Eso lo dice Isaías capítulo 32, versículo 26. Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Jehová es todo lo que nosotros decimos, el que ejecuta sus leyes. Entonces escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Está llegando David ante el tribunal del Señor. Y a veces nosotros que queremos llegar al tribunal del Señor, más bien al trono de Dios, nada más manifestar su santidad. Su santidad que implícitamente va a nuestro pecado, nuestra miseria. Por lo tanto, aquí esta oración también nos conmueve, hermanos, porque todos nuestros actos deben ser sometidos al juicio de Dios. Porque no estamos exentos de un análisis. Ahí está mi corazón, el corazón de aquellos contrarios, y tú sacas tu juicio. Lo que David está diciendo es que le motiva la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Por eso a veces decimos, cuando vas a tener una acusación, ¿cuál es tu espíritu? ¿Qué te motiva para levantar un expediente a alguien? ¿Te motiva a denigrarlo? ¿O hay una que lo vindiques? ¿Qué te motiva? La disciplina del Señor es justa, es juicio, pero trae alegría a nuestros corazones. Cuando no vemos estos elementos, encontramos nuestro orgullo, encontramos nuestra humanidad y decimos, yo no merezco ese juicio, no merezco nada, porque creemos que estamos correctamente bien en nuestros asuntos cotidianos de la vida. Y dice acá el salmista, en mis labios, estos
tus labios están dirigidos en un corazón. Y posteriormente dice, focaliza mi corazón. Pero el versículo 1 dice, es quien me engaña. Hay que ser realistas. Y David está consciente de eso, dice, de tu presencia, de tu tribunal, de tu gobierno, del corandeo, del rostro de Dios, dice, proceda mi vindicación, mi liberación. Tú puedes librar, pero que proceda mi vindicación, ya te he dicho que dice, pero ahora vean tus ojos que, ahora sí, lo recto, tus ojos lo que es recto. El versículo 3, vamos a continuar, mis hermanos, exponemos la bondad de esta causa. Es una bondad dirigida en el carácter del Espíritu Santo, y sobre todo, Él no ha cometido ni un mal a sus enemigos que le están atribuyendo cosas que son contrarias a su caminar. Dice el versículo 3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada perverso, iniquidad fuera del recto, ni ningún acto perverso, ni nada inicuo, malvado, hallaste. Nuestras conciencias están sometidas al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Cuando Jesús venga con poder y gloria, dice que abrirá todas las naciones y juzgará la mente. Ahí está, abrirá ese libro de la vida, pero ese libro no se refiere a algo que Él tenga materializado. Él abrirá las mentes de toda la conciencia de la humanidad y verá qué tanto en nosotros estamos tan corrompidos. Y dice el versículo, tú has probado, tú has examinado lo más profundo, lo más rincones de mi corazón. Tú lo has visto. ¿Y qué? ¿Y qué hayas encontrado? Como que se está justificando. Hemos mencionado que ya está prestando su causa, pero aquí está hablando de las descripciones de esas obras, de esas causas buenas, santas. Porque nuestra confesión belga dice, ¿qué son las buenas obras? Como nuestra confesión de fe de Westminster. ¿Qué son las buenas obras? Las obras no son productos de nosotros. Nuestros hechos no son productos de nuestro propio entendimiento, de nuestro propio equilibrio. Nuestros actos son producidos por ese testimonio que el Espíritu Santo, del Espíritu justo, estaba operando en este Hijo de David. Y dice, tú has probado lo más profundo en todos los rincones de mi corazón. Dice, me has visitado de noche, y de noche nosotros hacemos un análisis, porque nos despejamos los semejantes, buscamos todos, y comenzamos a hablar. No sé si usted, pero cuando usted está acostado con su esposa, comienzan a platicar los asuntos internos. No sé si lo ha pasado, porque esa es la costumbre de mis padres. Yo los escuchaba, estaban comentando, explicando, a lo lejos se escuchaba, no el contenido. Pero aquí nos habla de este punto, me has visitado de noche. Y es aquí nosotros hacemos una inspección de nuestras vidas. Me has visitado de noche. ¿Qué tengo que hacer yo para ir mejorando los asuntos cotidianos de la vida? Porque aquí es donde estamos nosotros siendo valorizados a través de esa gracia, a través de ese poder. Porque todos los actos, a veces, como el hombre común, ordinario, en sus actos, a veces no piensan en esas cosas. Algunos que sí lo hacen, pero unos por la rapidez del trabajo, pero al final deben entregar cuentas al Señor de la noche. Señor, mira, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué debo de hacer yo para mejorar? Tú me has visitado, me has puesto a prueba. Me has puesto a prueba. Oye, me metiste en una prueba, ¿sí? Esa lealtad al pacto. Y nada de iniquidad hallaste. En este asunto que se le está diciendo que él es un dictador como el rey, que él está en contra de Saúl, él estuvo en contra de Saúl, o sea, muchas cuestiones que no son ciertas. He resuelto que mi boca, aquí está lo importante,
no haga transgresión. Cuidaré mis ojos, cuida tu corazón, porque de nada la vida. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Pon candado, cierra mi boca, para no perturbar tu voluntad, para no dañar al prójimo. Porque ganas a veces tenemos, los impulsos del pecado. Por lo tanto, aquí, hermanos, nuestras obras no son vuestras, son las obras de Cristo. Pero el versículo 4 llegamos en ese acento que poco a poco ya va a agarrar una intensidad en la oración. Dice, ahora el segundo punto, hermanos, en cuanto a esta bondad de su causa, ahora hablamos de esta reglamentación de estas obras. En cuanto a las obras humanas, actos, hechos, en cuanto work significa trabajo, en inglés worshiping, adoración, pongo decir dos palabras, si la queremos separar, work, trabajo, worship y adoración, toda nuestra vida es adoración al Señor. Y dice aquí, en cuanto a las obras humanas, son actos humanos, están motivados bajo una perspectiva de Caín, o están diseñadas de una perspectiva de Abel, de ser. Por lo tanto, hermanos, tenemos dos corrientes en el mundo de Dios: las obras de los regenerados y las obras de los que no están regenerados, de los que dicen ser nominalistas, cristianos nominalistas, pero están pobres en doctrina, pobres en su quehacer cotidiano. Y dice aquí, en cuanto a las obras, en cuanto al trato, en cuanto a los hechos, en cuanto a todas las actividades, todos los asuntos que rodean actividades ordinarias o extraordinarias. Y dice aquí, por la palabra de tus labios, mira aquí ya, por esta regla absoluta, por esta exposición de la excelencia, por lo que está apuntando al Cordero de vida, aquel Cordero que fue inmolado, por esa palabra viva y eficaz, por esa palabra que la ley de Jehová es perfecta, que lo va a explicar nuestro hermano Cortemo en su momento. Esa palabra vivificante, por esa palabra me ha alumbrado mis actos. Entonces aquí nuestros actos no están desprendidos de la palabra de Dios, nuestros actos están sometidos al juicio de la palabra de Dios. Dos cosas tan importantes. Por eso el pastor de Gra decía, el pueblo y la promesa en el Nuevo Testamento es que ya llegó el rey, pero llega la legislación, y esa legislación comienza cuando él proclama su evangelio, cuando él proclama el evangelio del reino, cuando él habla en el sermón del monte. Ahí comienza la exposición de él, de sus dichos. Y ahí dice, y por la palabra de tus labios. La ley, este espíritu, hermano, nos contenta de tus labios. Decimos en el canto, oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Esos cantos deben estar resonando en nuestro corazón, en nuestro diario de vida. Dice, yo me he guardado de la senda de los violentos, de la senda de aquellos destructores, de aquellos que quieren que yo actúe como ellos. A veces decimos, es que este es mi carácter, es que esta es mi personalidad, es que lo hacemos propio en el sentido de una justificación donde no debe existir eso, sino más bien, por eso dice el canto, moldéame a tu imagen. Y eso lo dice el versículo 15, moldéame a tu imagen. No a la imagen de David, no a la imagen. Aquí está el carácter de esta gracia diciéndome, tú eres el que ha visto mi caminar y es solamente caminado en tus labios y no lo he tergiversado mandamiento por mandamiento, pero alguien podrá cumplir la ley, alguien de nosotros podrá cometer cada particularidad de esa ley, nadie de nosotros. Yo me he guardado de la senda de los violentos, de aquellos destructores que andan sin ley, sin esperanza,
que son cristianos, y está hablando al pueblo de Israel, no está hablando a los gentiles, no está hablando a los asirios, a los egipcios, a los persas, le está diciendo a aquellos israelitas que están dentro de ese espacio geográfico. Yo me he guardado de la senda de los violentos. ¿Cuántas veces nos pasamos nosotros en reuniones de consistorio como ancianos y como diáconos, como pastor? Hay una ocasión una persona que llegó a la reunión del consistorio nada más a insultar al pastor. Esto, y él comenzó a sacar todo su corazón y lo dejé hablar. Se dejó de hablar. Ahora último vamos a ordenar tus pensamientos. Esto. No quiero, no. ¿Cómo? No, escucha al pastor, no. Y se puso terco, necio. ¿Y qué hizo? Yo me voy, mire, por eso los manipula, por eso los controla, mire, y saca y sale y somata la puerta del templo. Tanto, no alegría, violentos, cuidemos. Nuestras relaciones no deben de actuar bajo ese espíritu del pecado, sino bajo ese espíritu que nosotros decimos: habla tu palabra, háblanos, porque tu siervo oye. En las noches, en mi caminar, en mi diario de vivir, yo me he guardado, dice, de la senda de los violentos. No te juntes con el iracundo, porque en sus modales vas a aprender, y tu territorio sí importa. Pero tu territorio importa bajo el reino de Jesucristo. No mezcles tu carácter con el otro carácter, porque ese es el punto. Porque tú no quieres ser como ella. No, yo no quiero ser como ella. Yo no quiero ser como su pecado, no como ella. Es su pecado que lo está gobernando. Porque a veces queremos buscar modelos. Yo quiero ser como X persona. No busquemos modelos. No, veamos su pecado, el pecado que lo está aprisionando, que lo está llevando a ese sendero de la corrupción, de la violencia, del destierro, de la dispersión. Mi pueblo pereció porque hubo violencia por desconocimiento. Mi pueblo pereció porque no hubo tratamiento de sanidad en sus corazones. No hubo. ¿Y cuántas escenarios nos ha pasado cuando pastores y ancianos se han querido agarrar a pleitos? Esto es algo que es parte, pero aquí donde decimos gracias al Señor, porque ahí se distinguen los hijos del pacto y los hijos de las tinieblas, y guardemos silencio y oremos al Señor. Porque ni para decir un amén cuando dijo David, cuando le dijo: por favor, ha caído un valiente de Jehová en la tierra de Israel. Ni se lo dijerais en Gaal, ni se lo dijeras a los asirios, el persa, porque ha caído el valiente de Jehová, ha caído un guerrero, un pacto, hijo del pacto, un hijo del rey. Ha caído cuando un hermano peca, cuando un hermano está en acciones contrarias a la ley de Dios. No, esto no es motivo de alegría, es motivo de tristeza. Grita nuestro corazón, dice David: clamo, oh Dios, dice el salmista, y lo hace con lágrimas. Qué miserables somos nosotros. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo, del Hijo del Pacto. Yo me he guardado de las sendas. Cuando estaba en la primera también me acuerdo cuando había un muchacho muy travieso, y nosotros le hicimos a nuestros hijos como a Obi, así: júntate con aquellos que ya vienen sus calificaciones, con ellos, direcciónalos, reoriéntalos, invítenos al templo, hablen de Cristo, hablen de su gracia. Usted y yo somos cartas abiertas en las obras del Espíritu Santo, no en nuestras obras del pecado. Tanto usted y yo somos hijos de esas obras de que Él nos rescató de una miseria. Pero como decía el pastor Juan Calvino, cuando veas algo en mí, ve la obra de Cristo, y cuando veas algo que no está ahí, no soy yo. No es la gracia. Pero buscamos siempre justificación a un texto como una reglamentación. También considera mi pecado, ¿no? Es decir, pero también está la actitud. Y esta actitud solamente es de vehemencia en el Espíritu Santo. Yo me he guardado. No quiero pecar contra Él. ¿Queremos un camino violento? ¿Queremos actuar como aquellos paganos? ¿Queremos actuar como aquellos que no conocen de esta obra salvífica?
quieren seguir en los caminos de aquellos que están arrebatando el reino de Jesucristo, que no hay violencia. Y Jesucristo dice, desde este momento el reino de Dios ha sufrido violencia por aquellos que no se quieren someter a las causas de las buenas obras en mí. Y Jesús dice, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo hará grandes cosas en su vida, por la operación de ese Espíritu Santo, mayores que mí, o sea, es que Él. Pero nuestras oraciones solamente son para sanidad de corazón, pero no es para las causas de esas obras que el Señor demanda en su reino. Yo me he guardado de la senda de los violentos. Versículo 5. Ahí está ya el punto, como que hubiera un revoltijo entre gracia y humanismo o arminianismo. Mira, yo esto no. Pero aquí encontramos el versículo 5, se cierra, dice, sustenta mis pasos. Esos pasos he sido por gracia, hermanos. Sustenta mis pasos. Susténtame, porque si tú no me sustentas, solamente podemos decir, como dice Hebreos, gustaron, fueron iluminados, mas no fueron destinados para la vida eterna. ¿Cuántos recibieron el maná de vida? ¿Cuántos se deleitaron cuando la reina Sabá se llegó a Salomón, apuntando al Cordero la máxima sabiduría? Vengan a mí todos aquellos que quieran oír la voz de Dios a través del Cordero que fue inmolado. Vengan a mí todos los extranjeros, habitantes de la tierra, y vengan y consulten la palabra del Señor, porque dice, sustenta mis pasos, porque esos pasos quieren tomar otra dirección de apostasía. Fuera de tu ley, fuera, éxtasis del lugar de tu ley. Susténtame, no me aparte de tu diestra, lo dice, susténtame en tu ley, sustenta mis pasos en tus caminos. Me acuerdo cuando dice Génesis capítulo 18, Jehová en su eterna providencia, en su propia acción, dice el Señor, dice, yo sé que Abraham guardará mis caminos y se las anunciará a sus hijos. Porque esta es la gracia de recibir a Jesucristo como el Señor, sino Salvador, sino recibir a Jesucristo como el pedagogo de su ley, como el mediador de esa palabra, que hay un equilibrio de esta palabra, hermanos. Yo me he guardado, sustenta mis pasos, tus caminos, para que mis pies, dice, ahí está hablando, no me desvío ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie. Hermanos, llegamos ya al versículo 5 y aquí hablamos, sigue dándome de tu gracia. Hay un canto muy bonito, aunque esto no es parte de nosotros, pero hay un canto que me encanta mucho y yo lo transmito a otra dimensión, no solamente a algo interno, piadoso. Dice un canto Marcos Bareto, dame de tu amor, dame de tu esa gracia. Ya lo tenemos, pero sigue dándonos esa gracia. Y comienza a lagrimar y dice, él comienza a enfocar en ese concierto lo que Dios ha hecho en su vida, porque aún Dios ha visitado a ellos y Dios los usa para su gloria. Por eso aquí hablamos de esa importancia de la velocidad de algunos hermanos, que aún cuando están así en ese pietismo, aún Dios ha guardado la palabra del Señor en su lenguaje, en ese lenguaje. Entonces hablamos de que nuestro espacio sí nos importa, el territorio es de Jehová. No te juntes con los iracundos, porque esos mares vas a aprender. No le invites a tu esposa y la esposa va a contestar y de repente a veces nos da un golpe y dice, pero es que tú me enseñaste a contestar, tú me enseñaste a gritar mi vida. Ahora hay una mediación. Esa palabra de Jehová es la que regula nuestro caminar. Dice versículo 6, yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios.
inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. El versículo 6, el 6 lo agarra con mucha fuerza, con mucha ímpetu. Dice: yo te he invocado una y otra vez, por cuanto tú me oirás. Tú eres el juez, tú vas a oír, y está bajo esta ley que tú has dicho, bajo tus mandamientos, bajo tus estatutos, ahí me vas a encontrar. Ahí, pero es por tu que hagas sustentado mis pasos. Porque si yo resbalo, le decía, porque el enemigo busca que nosotros estemos a su imagen de ellos, a su propia, una reacción. Toda acción lleva una reacción y decimos: wow, lo hice despertar. Pero lo hiciste despertar ¿para qué? Para seguir conflicteando, para seguir en ese punto de donde no es correcto. Y Pablo le dice a los hermanos de Corintios: ya basta esos pasos caminados. Miren que ha hecho, aún está el remanente del Señor, porque Pablo dice a los santos que están en Corintio, porque hay un remanente. Pero él habla generalizado, pero sabe muy bien que al pueblo del pacto está refiriendo. Dice: vosotros ya no sois espirituales, vosotros sois carnales, porque la ley es espiritual, la ley no es carnal. La ley del espíritu dirige. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Por lo tanto, tú quieres que yo reaccione, no permitas que yo resbale en esa situación. Dice: yo te he invocado. Versículo 7. Ahí está la delicia. Lo hermoso, hermanos. Léalo, por favor. Dice: muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Misericordia. Amar misericordia. Y la mejor misericordia, el mejor cuadro de esa misericordia, hermanos, es que la gracia de Dios se dio a conocer al mundo. Dice Tito: ese varón perfecto, ese varón justo, el que no cometió ningún asunto contrario a la ley de Dios, el que cumplió las expectativas, las exigencias, la demanda de la ley. Ahí está la gran misericordia. ¿No lo ven? ¿No lo pueden ver? Muéstrame tus misericordias. Y David se está refugiando en esa promesa escatológica, en esa promesa escatología cercana al Cordero. Muestra tus maravillosas, esa excelencia obra. La mejor obra es la figura de Jesucristo. Más que nuestras propias obras, como dijo Martín Lutero, la mejor obra es la persona de Jesucristo. Es la misericordia que ha sido dada a conocer. Y aquí está, dice: tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Él vino a refugiar al débil. Él dijo: yo no vengo a los que no tienen necesidad de médicos, sino a los enfermos. Y está hablando en un sentido: tanto ustedes están enfermos. Todos, pero se creen doctores de la ley, intérpretes de la ley, arrogantes de la ley, pero lejos del testimonio de la ley. Y por lo tanto Pablo dice: la letra mata. ¿Por qué? Porque ustedes están leyendo todos los asuntos de la vida de acuerdo a sus ideas y no de acuerdo al Espíritu Santo. Nosotros somos lecturas y debemos siempre leernos a través del Espíritu Santo. Usted debe leer a su hermano, a su hermana, al pastor, a mí, a todos, como estamos leyendo. Queremos leerlo bajo la carne, comenzamos a buscar estándares. Es así como ya comenzamos a hacer una comparación perversa, pecaminosa y carnal, pero la maravillosa obra es que tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y dice que Él preside, Él gobierna. Entonces, ¿por qué temerle a los asuntos cotidianos? Mayor es el que está, ¿qué dice? Mayor es el que está en el cielo, el que está en Él es el Todopoderoso. De los que se levantan, no se está levantando contra ellos, se está levantando contra los hijos
Ahí está, hermanos. Vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Bueno, Tito 2:11 dice así, hermanos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y se nos quiere ayudar todo. Pero los que abrazan solamente son los que han sido llamados. A todos, la gracia de Dios se ha manifestado. No está eclipsada. Si no conocieron al Dios creador por medio de las cosas hechas, buscaron, imagínense, hermanos, estando en su condición perfecta y nosotros no estamos en esa condición. Aún tenemos esos rasgos y vamos, no dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en su propio razonamiento. Y la gracia de Dios fue exhibida al Cordero que fue inmolado, esa bondad, esa excelencia, obra majestuosa, misericordia, a los que se refugian en ti, a los que acuden a ti. Pero habla de salvación a todos los hombres, pero en un sentido universalista, habla de ese compromiso, de esa gracia generalizada, pero en el efecto solamente a los hijos del pacto, a los escogidos. Ahora, dice el versículo 8: guárdame como a la niña de tus ojos, guárdame como ese niño, como el niño. Hay una comparación, pero habla algo tan importante de esa apreciación de la pupila, a la niña de tus ojos, comparando la pupila, lo más apreciado es como una tierna figura. Ahí no me pongas en la oscuridad de los males, que mis ojos vean siempre tu luz, porque dice la Biblia, en tu luz veremos la luz. Si nos daña esa parte de la pupila, nosotros quedamos totalmente. Guarda esa apreciación de ver tu imagen, a la imagen de Jesucristo. Que esos lentes bifocales que miran de manera separada a veces sean destruidas, porque a veces nos decimos el mundo espiritual y el mundo secular. Es algo aquí el problema en el corazón, no es algo en la creación, no. Dios no dijo hágase que lo bueno y hágase lo malo, no es algo óptico, algo precioso visual. Y también en ese sentido Dios dijo que todo era bueno en gran manera, y por lo tanto guárdame como es ese ser humano, como esa pupila, esa niña de tus ojos, de esa apreciación, de que veamos a ver en tu luz esa gracia. Y el Señor dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas, como la gallina cuida sus polluelos. Ahí está usando Jesús, y de hecho una misionera de San Luis de Ceteca, el seminario de Guatemala, llegó a decir en una cierta ocasión una iglesia presbiteriana en Chiapas, diciendo: si que Dios no tiene género, por lo tanto podemos decir nuestra Madre Diosa que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque Jesucristo se comparó como una gallina, y comienzan a existir esas cosas contrarias que no vamos a desgastar, pero aquí vemos la posición correcta de esa protección que viene solamente del Cordero, el Cordero que fue inmolado. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Versículo siguiente: de la vista de los malos que me oprimen. Ahí está. Aquellos malos que están en esa óptica de que nosotros estemos en ese espíritu de ellos, de oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Y vamos a ir describiendo lo siguiente de estos enemigos. Dice el versículo 10: envueltos que están con su grosura. Terrible la palabra. Están hinchados, pasados de peso, y se dan cuenta, pero se deleitan
Es como aquellas personas que les gusta comer y comer y comer y comer y saben que están mal estructuralmente. Ahí está. Aquí dice están. Ellos saben que están mal, pero no pueden por esos vicios que no son del reino de Cristo, no son vicios coherentes al reino de Jesucristo. Son esos vicios de maldad que busca su corazón. Es categóricamente, ya antes lo ha dicho el salmista, de aquellos que andan siempre haciendo vileza, pero dice al malo y al que ama la maldad, al malo, diciendo que nosotros también somos malos, pero en el sentido de su gracia nos frena de esas maldades y no amamos la maldad. Por tanto, alguien podrá decir, mira, aquí está, yo no tengo pleito con el vecino, que hay buenos moralistas, éticos. Hay personas, vecinos que nos dicen, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿A dónde se dirige? ¿Gusta que lo lleve? Atención. Y no practican, no van a ninguna iglesia, pero estas obras no los someten a la palabra, a la ley de Dios, no los someten a la fe, a la oración. Hay también gentiles que hacen cuestiones que hacen, más bien, normatizan su vida, pero no es gracias a ellos, es porque el Espíritu Santo lo ha frenado, no para santificación, no para salvación, sino para un tranquilamiento del desarrollo humano. Jesucristo dice, bueno, si ustedes fariseos dicen esto, pues también los gentiles que no tienen ley hacen lo mismo. Hermanos, pero aquellos que están ya viciados y parecieran que no se ve su ruina, envueltos están con su grosura, hinchados de orgullo, de soberbia, de prepotencia, con su boca hablan arrogantemente. Han cerrado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra con vileza, por los que nos desprecian. Son como el león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Bueno, ya hay una descripción amplia. Maquiavelo hace una situación de su aspecto político. Él dice, hay que actuar como león y también hay que ser astuto por medio de la otra figura. Y comienza a decir, porque el león a veces es muy confiable y depende de su fuerza, y la otra figura es la astucia de otro animal, no me acuerdo. Entonces, ¿cómo quieren? Todos tenemos un león interno, dice la gente. Todos tenemos un león, una fuerza, todos tenemos una bestia salvaje. Hay que domarlo. Se acercan a los dichos, pero no hay un equilibrio entre fe y oración, palabra y sometimiento a nuestras obras. La fe es la palabra, nosotros nos alimentamos, nuestra fe se alimenta en la palabra, no por lo dicho de la gente, porque la gente puede decir, mira, una causa justa, puede decir la gente, si lo podemos leer en otro lenguaje, mira, esta causa, una causa justa dirá el impío, mira, yo no voy a la iglesia, pero esto, dime, y la gente busca versión cercana a sus ideas o cercanas a la justicia, mira, y a veces decimos, mira, si es cierto, es justo, no ha hecho malo, no es cristiano, bueno, mira mis méritos, no sé, sale contento, pero no busca una inspección de la autoridad de aquel que ha dado su vida por nosotros. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. No solamente presenta a Jehová como un libertador, sino como alguien que libera solamente, no como alguien que le da también los elementos para destruir la vileza de aquellos con tu espada. Ahora, ¿qué hemos aprendido también acá, hermanos? En una parte hemos visto la obra de Dios que está haciendo que todas esas cosas sirvan para su gloria. Hay esencia. ¿Por qué se levanta?
Es que para crecer personalmente, buscamos un crecimiento personal. Hubo una situación que a veces muchos pastores señalan esto, no sé si lo han escuchado. Dice, no es que yo busco estar en una iglesia grande, les vamos a estar en 5 años. Yo busco estar en una iglesia porque hay mayor desarrollo de personalidad, mayor demanda. Bueno, búscalo. Y si tú dices así, es bien, pero tú estás buscando un crecimiento humanista. Porque aquellos que son pocos, el remanente del Señor, la palabra de Dios debe llegar a lo más puntual en su corazón por esta gracia salvífica. Entonces decimos, es que te vas a ver un crecimiento mayor. Bueno, la educación transforma. ¿Será que transforma? Bajo la operación de la gracia común, pues puede ser Dios. Pero aquí nos habla, hermanos, de lo que Dios hace a nuestro pueblo, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, desechando a aquellos. Pero dice el versículo 14, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos. Somos mundanos nosotros, pero aquí habla en el sentido estricto de sus actos, cuya porción la tienen en esta vida. Wow. Crecen mucho económicamente, militarmente en sus fuerzas. No hay calibre de pare, no hay alguien que les dé ruina, no hay nadie de los hombres como que tú envidia, como que vemos que están creciendo. Y aquí dice de los hombres con tu mano, oh Jehová, pero ellos no se sirven para dar gloria a Dios de las cosas que Dios le ha dado, lo han tergiversado, lo han pisoteado la esencia de ser imagen de Dios. Han pisoteado la dignidad de que somos creados a imagen de Dios. Si bendecís a Dios y maldecís a tu prójimo, entonces has maldecido a Dios porque has dañado la estructura que ha hecho el pecado, los vicios. Si nosotros vemos a gente, decía, pastor, mire, se dio cuenta aquel señor, ese esposo de tal hermana, ¿y qué sucedió? Mire cómo está. Y sabía catecismo, sabía doctrina, mire cómo está. Y vemos tirado en la calle con su cerveza. Ha manchado la gloria del Señor. ¿Qué sostienes? En vez que ser una escalera para llegar al trono de la gloria y presentárselo al Señor, al que es digno de recibir toda la gloria, se llevan la gloria. Quieren llevarse el premio de ser el superhombre, los supervivientes, los que tienen dominio, de control de la humanidad. De los hombres cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de su tesoro, de tu tesoro. Está hablando de tu tesoro. De tu tesoro. Sacian a sus hijos. Lo llevan bajo ese espíritu del saciamiento y aún sobra. O sea, nada hay. Ven el refri lleno de comida y se acordaron del prójimo. Tampoco por ser marxista en ese sentido. No, pero hay que visualizar. Porque muchos dicen, cerremos el templo y vamos los domingos allá de la comida. Esa es la otra disyuntiva, hermanos. De aquellas personas que dicen, saquemos, ya, esto ya es obsoleto, la institución cultica ya no. Han tenido sus delicias, han tenido tus tesoros, pero pisotea la esencia. Están respondiendo a tu gloria, pero soy responsable de cada cosa que yo hago. Voy comiendo, nosotros decimos en Chiapas, un guineo, aquí dicen un plátano tabasco. ¿Qué hace la gente? Pues quita la cáscara del plátano y lo tira. Hace estragos, los bienes, tus tesoros. La tierra está llena de tu tesoro. Tú has dado potencialidad a la creación para tu gloria. Ahora sí podemos decir nosotros correctamente, tú has dado potencialidad al hombre, pero en tu gloria, no en su gloria. Pero ¿quién quiere sacar esos tesoros? Por eso dice el proverbio, dice ahí, como aguas profundas es el corazón de esa mujer. Y el hombre sabio no va a alcanzar, va a sacar la esencia en el Señor, el significado en el Señor.
como padre, como sacerdote. Pero vamos con los psicólogos, vamos con los psiquiatras, vamos con aquellos mentores, incluso aquellos que se prestan a decir, vamos a hablar de la depresión espiritual, usando el término de gracia. No somos conductores de hablar de una orientación psicológica en el púlpito. Nosotros vamos a hablar confesión de la palabra de Dios en el púlpito. Hay muchos movimientos que están sacando el lugar del padre, el lugar de las hermanas, en un sentido interno, individual. Las viudas, las hermanas ancianas den consejo a los jóvenes. Esos tesoros que dice hoy el cura. Bueno, ni el cura ya no va a dar tratamiento para el matrimonio. ¿Qué hacen la gente? Pues vámonos a ver a otra persona. Y dice el Estado, la vamos a quitar porque no ha cumplido estas terapias prenunciales. Hasta el pastor está dando mentoría, consejería. Cuando son los padres que vienen a dar consejería de primera instancia, no los padres. Ahí está como la educación. Ahora, como dice alguien, doctor Velázquez, que ya falleció, decía en su momento. Ahora, un investigador decía, ahora en Estados Unidos ya hay divorcios de padres e hijos. Si los hijos no quieren estar con los padres, van allá y dicen, ya quiero divorciarme, soy autónomo. La autonomía viene de lo escéptico viene que la inmoralidad, viene que todos son aspectos terribles. ¿Por qué? Porque eso conduce al humanismo. Esos tesoros son recipientes de esa gracia del Señor, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Versículo 15 y terminamos: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dice Romano, porque Él nos predestinó, nos llamó, justificó. Sí, diciendo Romanos 8:28 siguientes, dice, para llevarnos a la imagen de su Hijo. Estamos en su imagen, estamos en ese desarrollo de su imagen. Pero no solamente nosotros, sí, nuestro quehacer llevarlo a esa gloria, al significado. Aquí está mi casa, aquí está el carro, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos. Estos son tus tesoros, no mis tesoros. Por voluntad de Jehová he adquirido estos bienes. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido hembra. Por voluntad, todo está ligado al autor de la palabra vivificante. Gracias te damos, oh Señor. Gracias te damos. Porque queremos ver tu rostro, al Cordero que fue inmolado, aquel que dio su vida por esta iglesia, por tu iglesia universal. Queremos ver tu rostro en tu justicia. Vemos destellos solamente en tu palabra, pero cuando estemos delante del Cordero de Dios, todo lo que hicimos serán arrojados delante de Él, quien reina y que vivifica nuestros asuntos. Tú estarás, Señor, contento, estarás satisfecho como nosotros cuando despertemos a esa semejanza tuya. Gracias, oh Señor, porque podrás decir: bien y sobre poco has sido fiel, entra en la excelencia de tu rey. En el mañana, Señor, estaremos contigo. En presencia estar de Cristo siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.